Bienvenidos a tu podcast cultural, La Voz de los Yamparas al Aire, revalorizando la identidad cultural desde el municipio de Presto, departamento de Chuquisaca. ¿Qué significa para usted el charango? Es mi vida, ¿no? Y yo en un charango es como hacer nacer a una guaguita, digamos, ¿no? Es todo. Para mí hacer esto es todo. Es uno, mantener el legado de mi padre, mantener la tradición y costumbre de Presto, y no solamente de Presto, también de otros lugares que siempre a veces quieren un charango en su casa, ¿no? Por eso, como digo, para mí un charango significa mucho, es como hacer nacer un hijo, ya, y a veces no quiero ni venderlo porque me encariño, pero bueno, se tienen que ir el charango, se tienen que ir. Es parte de mi vida. Bueno, no sé si pueden ver a mi padre, aquí está, ¿no? No lo tengo bien enmarcadito, pero una fotito que pude encontrar, ¿no? Bueno, los hijos siempre, no todos somos curiosos, ¿no? Con lo que hace el papá, aunque te exijan que aprendas, no lo haces a veces. Somos 4 hermanos, varones, 2 mujeres, entonces yo soy el único que aprendió, el que más lo está ahorita, digamos, poniendo en práctica es mi persona, ¿no? Como podrá ver, charanguitos son los que estoy haciendo y a punto de terminar este charango punteado de 12 cuerdas, y también lo hacemos en esta variedad, ¿no? Que es el charango más natural que se usa para interpretar música popular a nivel nacional, a nivel mundial incluso, ¿no? Uno puede tocar en charango, tango, rock, lo que sea, hasta guaynos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo por ahora, porque no hay quien más haga charangos aquí en Presto. Esto es para mucha paciencia, tranquilidad. Es la única manera que puede hacer uno estos instrumentos, porque son miniaturas prácticamente, ¿no? Aquí justamente tengo estito, estito tienes que incrustar, son maderas, ¿no? Que esto hay que elaborarlas, ¿no? Esto hay que elaborar, este también es uno de ellos, donde tienes que incrustar. Mire, estas figuritas son de esto, en base a esto, ¿no? Son en base a esto, ¿no? Son detallitos, ¿no? Entonces estos, por ejemplo, las conchas que traemos del mar, nos traen para vendernos, y esto es lo que se hace, esta belleza, ¿no? Mire, qué bonitas figuras uno puede hacer, y todo a mano se hace. Ya está terminado este charanguito, son como hermanitos, son de la misma madera, ¿no? Es el sonido que tiene el charango, no solamente es pinta, también es sonido, y me salen bien los charangos, ¿no? Porque entonces tiene pinta, tiene detalles, y al mismo tiempo también tiene sonido, ¿no? ¿Cuántos años también? Yo mi primer charango hice a los 13 años, ha debido ser. Mi primer charanguito esa, sino que a mí me interesa el legado que tiene que estar latente. Lo que ha hecho mi padre es uno de los primeros el primer maestro, ¿no? En lutería ha sido mi papá. Han aprendido de mi padre, ¿no? Estamos hablando de Nicolás Rivera, Sabino Paredes, Isa Tapia también. Entonces ellos reconocen, ¿no? Que sí, su referencia es de mi padre para que puedan hacer charangos también, ¿no? Unos 4 charangos, 5 charangos podemos sacar incluso por semana, ya. Yo con mi papá hacíamos así, 5 charangos por semana, era una tarea. Por mes póngale 20, ¿no? Entonces ya en esos tiempos se vendía bien el charango, era bastante solicitado, porque sin charango no había fiesta. Y ahora este charanguito, por ejemplo, es laqueado, es una belleza. Esto es regalado a la iglesia para que puedan ejecutar justamente con la crucecita, ¿no? Como podrá ver.
Y aquí igual hay el concheado y todo. ¿Qué es lo más difícil de hacer un charango? La parte que tal vez un poquito cuesta. El cerquillado. Esto se llama el cerquillado, ¿no? Ya. Como le digo, algunos ya compran, y yo lo hago. Mi papá siempre lo hacía. Todo está hecho por nosotros. Esto es para mucha paciencia, porque una vez que se te pega la mano el cerquillo, o sea, como que yo puede estar aquí, pero si se te pega la mano, se te puede ir todo. Una vez me pasó a mí. ¿Ya? Y más complicado todavía es esto, que tiene más detalle y es triple trabajo, digamos, ¿no? Esto es simple, este es ya triple, el cerquillado. Después tenemos el doble, por ejemplo, aquí estaba viendo. Esto, mira, hemos cambiado la cara, por ejemplo, de este charanguito. Esto ya es obra de mi papá, él ha hecho esto y hemos tenido que cambiarle la cara porque ya estaba arruinado, ¿no? Mire, este por ejemplo, se llama palmera, se llama este cerquillado, ¿no? Entonces siempre la mariposa que tiene un charango es hecho por mi padre o hecho por alguno de presto, ¿no? La mariposa es como un sello que tiene el charango, ¿no? Entonces, mira, aquí también puede ver, esta palmera se nota mejor aquí, ¿no? La mariposita y la cantuta y esto está todo hecho a pulso, ¿no? Es increíble. Y yo, no sé, a mí también me sale bien, ¿no? ¿Utilizan algún tipo de madera en específico? ¿Para el charango. Para el cerquillo tenemos dos tipos de madera, que es uno que nosotros usamos, el sauco y el nogal, ¿no? Este es el nogal y el blanquito serían los saucos, ¿no? Y la madera en la cual trabajamos nosotros es chachacoma y huito. Lamentablemente ya no podemos adquirir esa madera porque está prohibido. Entonces hacemos de otras maderas, por ejemplo, que es el cedro blanco. Este, por ejemplo, es de cedro y este es, por ejemplo, de sauco, ¿no? Pero el más lindo, el charango, es como les decía, de chachacoma y huito. Es madera rojita, negra, sangre. Aquí está. Esta es la madera. De esta madera, para trabajarlo y para el sonido es espectacular. El color, sí, muchísimo. El color, más que todo, es una belleza. Un barnizado natural. La madera es roja, sangre, así es linda la madera. Y en el tema de cuerdas, y también utilizan algún tipo de cuerdas, que eso también tal vez en el tema influye, ¿no? En el tema de sonido. A un principio mi papá usaba cuerdas de la tripa de lechón. Yo no lo he podido terminar, no lo pude ver. Mi papá me tenía que enseñar a hacer esas cuerdas, ¿no? Y no pude. Pero antes usaban las cuerdas hacían cuerdas de la tripa del cabrito, ¿no? De eso hacían las cuerdas. Y increíble, ¿no? Y esas usaban antes. Muy poco usaban las de acero, porque después aparecieron las de acero y después las de plástico, ¿no? Las que son estas. Estas son de plástico. Estas son de plástico, ¿no? Mire. Estas son de plástico y las de acero, obviamente, son estas, ¿no? Que tienen otro sonido, ¿no? Son estas las cuerditas, ¿no? Entonces, eso. Y hay otra interesante también, el tema de las cuerdas. De las palmeras también se saca cuerda. De las palmeras hanchicoco. Sí. Increíble, pero suenan como esto. ¿Ah, sí? Suenan igual, ¿no? Que todavía lo he hecho así con esto. Ya, esto y ¿dónde está? Mi azuela. Esto es para darle forma, ¿no? Empezar a tallar, ¿no? Y sacar esto. Después la gubia, que son los formones que le llamamos, ¿no? Y esta es la madera, digamos, en bruto, ¿no? Es una madera que va pronto a convertirse en un charango bonito. De esa madera, por ejemplo, ¿cuántos charangos sacan? De esto va a salir uno. Saldrían dos si lo haría charangos para cuerdas de acero. Pero generalmente cuando se hace charangos, por ejemplo, de este modelo, sale uno sale. Sí, porque de una pieza, para pieza entera es un charango ahorita eso. Ahora si saco dos piezas, sí. ¿En qué consisten las dos piezas? El mango se hace aparte, digamos, ¿no? Entonces ya ahí sí se saca dos charangos.
¿no? Pero generalmente sacamos uno. Claro, tiene cada uno su, por ejemplo, es acompañante para ¿ya? Este es rasgueadito, este es para rasguear, y este es para puntear exclusivamente, ¿ya? Y obviamente tiene otra función, ¿no? Este tiene 10 cuerdas, ¿no? Como les decía hace rato, con esto puedes tocar tango, cumbia, lo que quieras, ¿no? Este es más universal. Mientras este es más para cuecas, chuquisaqueñas, bailecitos, ¿no? No sé si he escuchado, entonces solamente es porque tiene 12 cuerdas esto. En la actualidad vemos, ¿no?, que este tipo de arte, de instrumentos, un poquito se están perdiendo. ¿Cómo está ahora la demanda, por ejemplo, en el tema de adquirir un charango? ¿Usted ve en el mercado que sí la gente busca o ya no? Como antes, ya no. Porque mi papá para Santiago, para el fiesta de Santiago 25 de julio, no le miento, vendía más de 100 charangos. Y era plata. Era plata. Si no había plata, el hombre del campo, de otros lugares, y decía, te cambio con 2 corderos, o te doy una fanega de trigo, o papa, traía. Pues mi papá no sabía agarrar el pico, porque con esto teníamos todo. Vendíamos y la plata llenó la caja, la maleta, y había, pues, era un buen ingreso. Por eso mi papá no quería que yo me vaya de su lado. Todavía hay un poco de demanda. ¿Tiene usted algún charango que es su favorito o no? No. ¿O todos son mi favorito? Todos son igual para mí. Toditos mis charanguitos son queridos y se van. Si charango preferido, no lo tengo por ahora, pero me quiero hacer un charango medio extravagante. Estoy pensando en eso. Un charango muy diferente, digamos, algo que llame la atención también, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía el charango favorito, no era favorito de mi papá, ¿no?, sino que él igual agarraba el charango, tocaba, y hasta que no se venda lo seguía teniendo, digamos. Pero decir un charango que yo no lo suelto para nada difícil, ¿no? A veces se lo llevan. De mi papá ocurría lo mismo. No, a los chicos, si ellos quieren aprender a hacer charangos, quieren aprender a tocar, buscamos el tiempo, les enseño, yo no les voy a cobrar nada. Lo que yo quiero es que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque un día ya nos vamos a ir. Pero los que son niños, jóvenes, tienen que aprender, ¿no? A la juventud, primero amen lo nuestro, ¿no? Que primero amen sus raíces y después que les guste cualquier otra cosa de ruido. Pero sepan valorar a los luthiers, ¿no? Porque ¿a quién vamos a dejar esa obligación si nosotros como ciudadanos no lo vamos a poder interpretar, ¿no? Si ahora se lo puedes fabricar, pero perfecto. Que traigan una madera, yo les enseño a hacer charango de cero, pero tienen que tener mucho interés. Y hay otros que perseveraban en la música y sacaron, digamos, se volvieron artistas. Saltarse el caso de Leandro, ¿no?, que ya falleció, el peraleño, le decían. Ha grabado un disco, ha grabado un cassette en ese tiempo. Entonces, no, simplemente eso, que les guste, porque al gustarte tu música es también demostrar el amor a tu pueblo, a tus padres, a tus raíces. Porque si vos te olvidas de esto, eres una persona, creo, vacía, ¿no? Simplemente eso. Y además que el charango es un instrumento nuestro, ¿no? Está escuchando, está cantando un pajarito en un árbol, ¿no? Y ahí empieza el charango, ¿no? La madera empieza a hacer cantar ya a los pajaritos. Ese árbol lo cortamos y lo convertimos en charango para que canten ¿quiénes? Las personas, ¿no? El huillaco, no sé qué nos estará diciendo, pero también quiere para esa entrevista, ¿no? Muchas gracias, Pati. Gracias.